Saludos y bienvenidos a una nueva edición de Euronews Hoy. Este lunes abrimos con España inundada debido a unas intensas lluvias que se han concentrado en pocas horas. Así se veían algunas zonas anegadas desde el aire. Al menos 2 personas han muerto. Los servicios de emergencia han tenido que atender miles de avisos. Este lunes justo muchos españoles se incorporaban al trabajo después de las vacaciones y una parte no ha podido llegar debido al caos que se ha vivido en el transporte. También estaremos en Ucrania, donde este lunes acababa la tercera misión de la ONU para recabar pruebas de violaciones de derechos humanos durante la guerra. En el frente, Ucrania dice haber traspasado la primera línea defensiva de Rusia cerca de Zaporilla después de semanas de desminado. Y Rusia afirma haber destruido 4 lanchas ucranianas y varios drones cerca de Crimea. Justo hoy se han reunido el presidente turco Erdogan y el mandatario ruso Putin para abordar la guerra y las exportaciones de grano. Pero hay más noticias, como los disturbios que se han producido en Suecia después de otra quema de un Corán. Bélgica dejará de dar refugio a hombres que lleguen solos. También ha habido otra manifestación progolpista en Níger para exigir a las tropas francesas que abandonen el país. En Guatemala, el Tribunal Electoral ha suspendido temporalmente la polémica inhabilitación del partido ganador de las elecciones, el socialdemócrata Semilla, del presidente electo Bernardo Arévalo. También veremos cómo se afronta la vuelta al cole en algunas zonas de Europa. Empezamos con los titulares. Las fuerzas de Kiev logran avances en Zaporilla y en Bakhmut, mientras prosiguen los bombardeos rusos en Donetsk y en la fronteriza Chernigov. Casi 2 millones de niños son víctimas de los desplazamientos forzados debido a la crisis climática en África. Este tema estará en la agenda de la Semana del Clima en África que se celebra en Nairobi. El Papa Francisco concluye su visita a Mongolia con la inauguración de un centro de caridad y sin enturbiar las relaciones diplomáticas con China. Miles de personas protestan en Grecia en contra del nuevo documento de identidad. Los manifestantes consideran que es una herramienta para controlar a la ciudadanía. Cine internacional en la Mostra de Venecia. Se estrenan las películas de Killer del estadounidense David Fincher y La Bête del francés Bertrand Bonello. 2 muertos y un desaparecido tras las lluvias torrenciales que azotaron amplias zonas de España. En la Comunidad de Madrid, los equipos de emergencia han multiplicado sus intervenciones para ayudar a conductores y vecinos afectados. Las lluvias torrenciales de la Dana han provocado perturbaciones en el tráfico aéreo, ferroviario y por carretera. Las autoridades declararon el domingo la alerta roja e instaron a la población a permanecer en sus casas. En lugares como la turística ciudad de Toledo se formaron pequeñas inundaciones. Madrid no ha sido la única región afectada por el temporal de lluvia. Los bomberos de Cataluña han difundido estas imágenes aéreas en las que se pueden ver grandes zonas inundadas. Una docena de personas fueron rescatadas de sus vehículos y se produjeron cortes de carreteras y trenes. En el municipio español de Alcanar, en Tarragona, cayeron más de 200 litros por metro cuadrado, provocando graves inundaciones. Esta línea era todo agua. Ahora toca limpiar después de que el camping quedara completamente empantanado por el agua y sumido en el lodo. Renovamos todo el muro del camping cuando hicimos las obras y dejamos 5 o 6 metros y eso se ha tumbado y ha provocado que entrara agua en las plantas bajas de los apartamentos. En la provincia limítrofe de Castellón, los bomberos tuvieron que rescatar a este conductor atrapado por el agua. Los servicios de emergencia han respondido a miles de avisos en todo el país. En Toledo, las fuertes lluvias también han provocado que muchos vehículos tuvieran dificultades para circular. Ha empezado a llover y a los 35 minutos así es cuando ha venido todo el golpe del agua. En el sur de España, en el municipio gaditano de San José del Valle, cayeron más de 170 litros por metro cuadrado en menos de 8 horas. Los vecinos han limpiado así sus calles y casas que anteriormente se habían convertido en ríos y piscinas. Salí y a intentar volver a rescatar las cosas de valor. Esto era una piscina y el agua entraba como si fuera de una cascada y eso no podía entrar a la casa Sarinés. Las inundaciones se han producido justo cuando acaba la operación retorno de vacaciones y en el comienzo de la jornada laboral de muchos españoles. Las fuerzas ucranianas afirman haber traspasado la primera línea defensiva de Rusia cerca de Zaporilla, después de semanas de desminado del campo de batalla. Parece que Kiev se acerca cada vez más a la red de trincheras fortificadas de Moscú a lo largo del frente sur. Según fuentes militares de Ucrania, Rusia habría dedicado el 60% de sus recursos a construir la primera línea defensiva y solo el 20% a la segunda y la tercera, sin esperar que las fuerzas ucranianas lograran atravesarla.
Mientras el presidente Zelensky ha sustituido al ministro de Defensa Oleksiy Reznikov por el legislador tártaro de Crimea Rustem Umerov. He decidido sustituir al ministro de Defensa de Ucrania. Oleksiy Reznikov ha vivido más de 550 días de guerra a gran escala. Creo que el ministerio necesita nuevos enfoques y otras formas de interacción tanto con los militares como con la sociedad en general. Y en la zona de Donetsk, los bombardeos rusos dejaron 2 muertos y daños materiales. Y en Chernigov, región fronteriza con Rusia y Bielorrusia, se escucharon más de 90 explosiones, pero no se han reportado víctimas. La ONU recaba pruebas de posibles crímenes contra la humanidad en Ucrania. El presidente de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania informó de ello en Kiev. Según el presidente, una misión de la ONU en el país para investigar las violaciones de los derechos humanos en la guerra de Ucrania ha recabado pruebas que en algunos de los casos que han estudiado podrían constituir crímenes contra la humanidad. Lo estamos investigando paso a paso y por ahora no tenemos suficientes pruebas disponibles para cumplir con los requisitos legales de la Convención sobre el Genocidio. Las violaciones incluyen asesinatos deliberados, confinamiento ilegal, tortura, violación y otros actos de violencia sexual, traslados y deportaciones ilegales. Y algunas de ellas pueden, si se confirman por nuevas pruebas, constituir crímenes contra la humanidad. Esta es la tercera vez que la Comisión visita Ucrania desde el comienzo de la invasión. La Comisión ha explicado que ha investigado tanto crímenes cometidos por las tropas rusas como por las ucranianas, pero el presidente de la misión subrayó la importancia de que las autoridades rusas garanticen que todos los responsables rindan cuentas. Reunión este lunes del presidente ruso Vladimir Putin con su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan en la localidad de Sochi para hablar sobre el tratado de exportación de grano a través del Mar Negro. Erdogan, que presiona para que Rusia retome el pacto y evitar así una crisis alimentaria en partes de África, Oriente Medio y Asia, ha prometido a su llegada al balneario que realizará un anuncio muy importante sobre el tema. Serán noticias significativas para el mundo, pero sobre todo para los países africanos en desarrollo, ha puntualizado el mandatario turco. Putin ha asegurado que está abierto a negociar. Se retiró el pasado julio del acuerdo alegando que no se cumplía la parte que beneficiaba a su país. Rusia se queja de que no se han eliminado los obstáculos para que pueda exportar alimentos y fertilizantes. Por ejemplo, las restricciones al transporte marítimo y a los seguros han dificultado su comercio agrícola, a pesar de haber enviado cantidades récord de trigo, mantiene desde el año pasado. Ucrania ha comenzado a enviar barcos a Estambul al margen del pacto bloqueado. Disturbios en Malmö, Suecia, tras la quema de un ejemplar del Corán. En la noche del domingo al lunes se registraron violentos disturbios en el barrio de Rosengård, en Malmö, en el sur del país escandinavo. Decenas de encapuchados se enfrentaron a la policía lanzando piedras, quemaron varios coches y provocaron incendios en contenedores de basura. Hacia las 2 de la madrugada se produjo un incendio en un garaje subterráneo. La policía ha presentado una denuncia por incendio intencionado agravado. Los disturbios comenzaron por la tarde cuando la policía sueca detuvo a más de 10 personas en Malmö tras una manifestación en la que se quemó de nuevo un ejemplar del Corán ante unas 200 personas. La manifestación estaba organizada por el refugiado iraquí Salwan Momika y tuvo lugar en una plaza donde vive una gran población de inmigrantes. Momika ha protagonizado acontecimientos similares que han enfurecido al mundo musulmán. Crisis de asilo en Bélgica. La agencia federal belga responsable de la acogida de refugiados ya no ofrecerá alojamiento a hombres solos. Con esta medida se pretende dar prioridad a las mujeres solas y a las familias. Será temporal, pero por tiempo indefinido. Pero hoy la realidad es que no tenemos plazas suficientes y tengo que tomar decisiones muy difíciles. El objetivo del gobierno belga es no saturar la capacidad de alojamiento ante una previsible afluencia de familias y niños que buscan refugio en Bélgica. La región de Bruselas ha pedido al gobierno que dé marcha atrás, pues cree que esta decisión acarreará un gran número de personas sin hogar en las calles de la capital. Se habla de reducir el número de plazas cuando hay plazas y centros cerrados. Así que para nosotros es realmente deplorable. Los activistas califican de inhumana la decisión del gobierno.
Unas 10.000 personas se unieron el domingo por la tarde a una manifestación antirracista en el centro de Helsinki. Se trataba de una protesta sin afiliación política a la que se sumaron más de 100 organizaciones. Finlandia se ha visto sacudida por una serie de escándalos racistas en los que se han visto implicados ministros del gobierno. Los manifestantes reclaman hechos y no solo palabras, y que se respete la constitución finlandesa que prohíbe la discriminación, por lo que el racismo no es una cuestión de opinión ni de libertad de expresión. Miles de personas se reunieron en la capital de Níger para pedir a Francia que retire sus tropas del país, tal y como exigen los militares que tomaron el poder a finales de julio. La manifestación tuvo lugar cerca de una base que alberga a soldados franceses. Algunos portaban pancartas en las que instaban a Francia a largarse de una vez de Níger. La manifestación se produce después de que el régimen militar del país lanzara un nuevo ataque verbal contra Francia, acusando a París de flagrante injerencia en su apoyo al depuesto presidente del país. El cambio climático es una realidad y está afectando al planeta Tierra de diferentes maneras. Los niños, que son el futuro, están sufriendo gravemente las catástrofes naturales, lo advirtió la organización no gubernamental Save the Children. Casi 2 millones de niños del África subsahariana se convirtieron en desplazados internos debido a fenómenos climáticos en 2022. Los desplazamientos forzados casi se duplicaron el año pasado, de 1 millón en 2021 a 1,85 millones, una cifra récord. Según el último informe de Save the Children, miles de menores de edad nunca volverán a sus casas. Vivirán gran parte de su infancia en campos de refugiados, con sus familias o en otros lugares temporales. La ONG pide a los líderes mundiales cambiar este panorama con mayor compromiso y más acciones. Cuando se trata de aplicar y proporcionar realmente estos fondos, la acción ha sido escasa. Ha faltado el compromiso político, especialmente del norte global. Queremos ver más acciones de estos gobiernos que se han reunido a través de los años y que han contribuido en gran medida a la crisis climática. Por eso exigimos acciones, más acción y menos palabrería. Esta semana comienza la Semana del Clima en África, en la que responsables políticos, empresas y sociedad civil se reúnen para debatir soluciones climáticas de cara a la COP28, que tendrá lugar a finales de año en Dubái. El punto de partida será cómo afrontar las catástrofes naturales que azotan África y cómo capitalizar el hecho de que el continente registre la población más joven del planeta y que posee los bosques de la cuenca del Congo, mejor conocidos como los pulmones del mundo. Es traer cosas a la mesa, no solo hablar de los problemas. Y es también hablar de las soluciones y las soluciones por las que África se decanta y está poniendo en práctica. Vamos a compartir esas lecciones con el mundo entero. El cambio climático es un riesgo compartido. Mientras hablamos, se registran incendios forestales en Canadá, que está quemando y destruyendo ecosistemas en el país. Hay inundaciones en Europa, en partes de Europa y China. El cambio climático es una situación compartida, quiero decir, a la que nadie es inmune y que no respeta la integridad territorial. Afecta a todo el mundo, tanto si la gente está en países ricos como pobres. Dado que el cambio climático afecta a todos, es necesario que todos se sumen a las soluciones. La visita de 4 días del Papa Francisco a Mongolia concluye con la inauguración de la Casa de la Misericordia en Ulan Bator, un centro de caridad dedicado a los más necesitados, víctimas de violencia e inmigrantes. El pontífice viajó hasta el país asiático para animar a la pequeña comunidad católica de apenas 1.400 creyentes. Este aseguró que la Iglesia Católica se distingue en el mundo por su gran compromiso en obras de promoción social y que no hace todo esto por proselitismo. No es necesario ser rico para hacer el bien. Al contrario, casi siempre es la gente corriente quienes dedican tiempo, conocimientos y atención a cuidar de los demás. El Papa no ha criticado las políticas lingüísticas y culturales represivas de Pekín en Mongolia, ya que China es su principal socio exportador. Todo esto teniendo en cuenta que el gobierno de Pekín no dejó cruzar la frontera a los creyentes chinos.
El Tribunal Electoral de Guatemala suspende la polémica inhabilitación del partido Semilla, ganador de los últimos comicios en el país, que ha despertado manifestaciones como esta este fin de semana. El tribunal señala que esta suspensión de su inhabilitación se mantiene hasta que termine formalmente el proceso electoral el 31 de octubre. Todavía falta la entrega de la credencial del presidente electo, entre otras formalidades. El tribunal añade: se exhorta a los tres poderes del Estado para que en el ejercicio de sus funciones, que le corresponden de conformidad con la ley, continúen velando por el respeto a la voluntad popular manifestada en las urnas. El partido de Bernardo Arévalo, que abandera el rechazo a la corrupción, se enfrenta a una amenaza de cancelación. Al parecer, se acusa a la formación de reunir firmas falsas en su fundación. Arévalo denunció que se trataba de un golpe de Estado que se estaba dirigiendo desde las instituciones para impedir que asuma el poder en enero de 2024. Guatemala es un país que sufre pobreza, violencia y corrupción, y el ascenso al poder del socialdemócrata Arévalo ha alarmado a la élite política y empresarial acusada de ser corrupta. La vuelta a las aulas es inminente en Europa y para algunos será muy especial. En Francia, los alumnos de esta escuela primaria de Bois de l'Étang, en la Verrières, al oeste de París, irán a otro centro escolar, pues su establecimiento quedó totalmente calcinado durante los disturbios del verano tras la muerte de Nael en un control policial. En Polonia, el año escolar comienza con manifestaciones de profesores que exigen un aumento salarial del 20%. El viernes participaron en la protesta unos 3.500 profesores, padres de alumnos y representantes sindicales. Seamos conscientes de que la educación se encuentra en un punto de inflexión, en un giro enorme. La cuestión es cómo saldremos de este giro. Es una pregunta sobre el futuro de los estudiantes, sobre el futuro de la educación y de los trabajadores de la educación. Todo está en nuestras manos. Y en Serbia se han introducido cambios para aliviar la ansiedad por la vuelta al cole, tras el tiroteo en una escuela de Belgrado que dejó 10 muertos la pasada primavera. Más de 3.000 personas marchan por Salónica, en el norte de Grecia, para protestar contra el nuevo documento de identidad, según informó la policía. Frente a la emblemática Torre Blanca de la ciudad, los manifestantes cantaron el himno nacional y corearon eslóganes en contra del carnet, que se introducirá a finales de septiembre. Los manifestantes, en su mayoría miembros de la Iglesia Ortodoxa, están convencidos de que este documento es una herramienta para controlar a la sociedad. Nos convertiremos en una sociedad orwelliana. Habrá un archivo digital gigante con datos personales. Nuestra vida privada, nuestro historial médico, nuestra vida laboral, todo. Irás a algún sitio y sacarán todo tu expediente. Esto para mí es inaceptable. Contendrá el número de afiliación a la Seguridad Social, el número de IVA e incluye otra medida astuta. El gobierno podrá añadir, por necesidades de control digital, lo que quiera. Pero no podremos leer esos datos en el documento de identidad que tenemos. El carnet de identidad es un sello. Estamos en contra del sello del anticristo. Estamos contra el sistema del anticristo, contra las medidas del anticristo. Están tratando de imponer a través de la identidad digital biométrica la esclavitud de la especie humana. Y el control absoluto, el gran hermano en pocas palabras. Por eso estamos hoy aquí. El documento de identidad es leíble por las máquinas, lo que ha despertado todo tipo de teorías. El primer ministro ha hecho un comunicado para poner fin a todas las acusaciones conspiratorias. No voy a hablar aquí en detalle sobre las noticias falsas que algunos hacen circular. Considero que son una minoría muy pequeña de la sociedad griega. Los documentos de identidad no contienen chips, ni cámaras, ni micrófonos, ni otras cosas que se puedan rumorear. Que los ciudadanos no se conviertan en víctimas de burlas. Las conexiones religiosas entre los miembros de las manifestaciones plantean un problema a la Iglesia de Grecia, ya que algunos obispos promueven las protestas. El arzobispo de Atenas ha dicho que el Santo Sínodo, el órgano de gobierno de la Iglesia Ortodoxa, emitirá una declaración sobre los carnets en los próximos días y ha aconsejado sensatez y prudencia. En la República Checa, la inflación ha empujado a muchos ciudadanos a comprar en el extranjero, especialmente en Polonia. Los precios en las tiendas del país vecino son hasta un 30% más baratos, y no solo los de los alimentos, sino también los de los artículos caros, la ropa, la electrónica o los muebles. Venimos aquí una vez a la semana porque los productos son más baratos, o igual de caros, pero mejores.
Compro una cesta completa aquí. Y en mi país, por el mismo precio, llenaría solo la mitad de la cesta. La pandemia de COVID y la guerra de Ucrania dispararon la inflación en la República Checa a cifras inimaginables hace no mucho. Tanto que, a pesar de haber bajado de casi el 30 al 14,3%, sigue siendo una de las más altas de los países de la OCDE. No solo la inflación ha sido muy alta, sino que también es muy preocupante que el crecimiento salarial de los checos no ha sido lo suficientemente alto como para compensar esa inflación. Por supuesto, el propio Estado checo se ve perjudicado por este éxodo masivo. Los expertos calculan que este año podría perder hasta 3.000 millones de coronas checas, 124 millones de euros, en lo correspondiente al IVA. Suponemos que si los gastos en Polonia continúan a ese ritmo, el Estado checo perderá este año alrededor de 3.000 millones de coronas checas, en concepto de IVA. La fortaleza de la corona checa contribuye igualmente a facilitar las compras, por lo que los checos también se hacen con alimentos básicos y otros bienes en países como Alemania, Austria o Eslovaquia. La inflación en la República Checa no baja, por lo que los precios se mantienen o incluso suben un poco. Aquí en la frontera polaca seguirán teniendo bastantes clientes checos. Euronews, Chaloupki, Polsko. Sobre la alfombra roja de Venecia posa bajo los focos el director estadounidense David Fincher, 3 veces nominado a los Oscar en el estreno mundial de su thriller psicológico The Killer, cinta producida por Netflix. The Killer es una película de acción con imágenes brutales e hipnotizantes, protagonizada por Michael Fassbender en el papel de asesino glacial. David Fincher se dijo preocupado por la huelga en Hollywood. Estoy muy triste. Obviamente me siento en medio de ambas partes. Puedo ver... Me acabo de poner... Quiero decir, esta película se hizo durante la pandemia. Y sabe, nunca más quiero volver a hacer una película con una visera de protección. Pero dicho esto, acabamos de pasar 3 años en los que hubo un parón y seguimos adelante. También se ha estrenado en Venecia La Bête, melodrama de ciencia ficción del director francés Bertrand Bonello. La película, protagonizada por Léa Seydoux y George McKay, ha obtenido críticas positivas. La cinta, con tintes futuristas, nos proyecta hacia un mundo en el que reina la inteligencia artificial y las emociones humanas son una amenaza. El Festival de Cine de Venecia prosigue hasta el 9 de septiembre. Hasta aquí el informativo de hoy. En estos días en los que muchos de ustedes se incorporan a la rutina y que reconectan con Euronews, simplemente decirles que gracias por seguirnos y darle a me gusta a nuestras publicaciones. Ya saben que suyos son los comentarios y que pueden seguir informándose a través de nuestro canal, nuestras redes sociales y nuestra página web. Les dejamos con el No Comen del día, en el que verán cómo las lluvias han aguado el festival Burning Man en el desierto de Nevada, en Estados Unidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.